Bienvenidos a tu nueva vida. Hoy Dios quiere compartirnos un mensaje que cambiaría nuestra forma de vivir y cambiaría nuestra forma de orar. El mensaje de hoy, autoridad y poder. No te vayas. Una nueva vida, un nuevo comienzo, donde usted va a recordar esa fecha donde Jesús tuvo la oportunidad de entrar en tu corazón. Nada más lo tienes que abrir, es así de fácil. Para poder orar con este tema, permítame leer el texto de referencia. Vamos a leer desde el Evangelio según San Mateo, en capítulo 28 y 18. Dice así: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Les presento a mi ahijado el Padre Modesto Jiménez, a quien vamos a pedir la bendición. Gracias, un saludo cordial a todos los que nos están viendo y también nos ponemos en presencia de Dios todos juntos. Recordemos que para Dios no hay barreras, no hay fronteras. Estés donde estés, en el país donde te encuentres, en la situación que estés viviendo, Dios hoy quiere renovar y preparar tu corazón para una nueva vida. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dispón nuestros corazones para la reflexión y predicación de ese programa. Tú has escuchado nuestros lamentos, nuestras preocupaciones y nuestras enfermedades. Ponemos ante ti, que todo lo puedes, todas nuestras necesidades. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros sentidos para recibir la palabra de Dios. Tú que tienes el poder y la autoridad sobre nosotros, ayúdanos. En ti confiamos porque eres nuestro Padre y has enviado al Hijo junto con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristi Villaseñor. Dejarías de vivir sin amor.
conociéramos cuánto Dios nos ama, si conociéramos quiénes somos en Cristo, si conociéramos el amor de Dios Padre, si conociéramos el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas nunca serán igual y nuestra oración siempre producirá mucho, mucho fruto. Escucha con tu corazón abierto y pidamos a Dios abrir nuestro intelecto, nuestro entendimiento para entender cómo aplicar este mensaje que será compartido con ustedes de parte de Dios el día de hoy. Vamos a retomar una vez más el texto desde el Evangelio de San Mateo capítulo 28. ¿Cuándo es que Jesús pronunció estas palabras? Siempre cuando leemos el texto la tenemos que poner en contexto, ¿no es cierto? Tenemos que entender que era lo último, según San Mateo, que Jesús le compartió con sus discípulos antes de ascender al cielo. Es decir, todo precio ha sido o había sido pagado para nuestra redención, para nuestra salvación. Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre para salvarte a ti y a mí. Como si fuera poco. Yo digo que nada más con la salvación nos debe bastar, debe ser suficiente para llenarnos de alegría, de gozo, que el mundo no conoce, no lo puede comprar, no lo puede tener. Nada más de saber que Cristo entregó su vida para salvarnos, nos debe mantener de pie, nos debe mantener con firme esperanza y fe hasta más último segundo en esta tierra y con la expectativa de gozarnos con Jesucristo para toda la eternidad. Nos salvó. Pero Él llegó con sus discípulos. Él no se fue al cielo todavía. Y les dijo, contestando su incredulidad, que eran incrédulos, Él les dice, todo poder, toda autoridad me ha sido entregado. O sea, ¿para qué tener miedo, hermano? ¿Para qué tener miedo? Jesús tiene toda la autoridad sobre todo el cielo, la tierra, bajo tierra. No hay ningún poder, ni siquiera el muro de Trump, pues, no hay ningún poder, ningún demonio, ni Satanás mismo, ningún poder. Es más poderoso, que tiene la autoridad para cambiar, para restaurar, para liberar, para sanar. Jesucristo tiene toda la autoridad sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre todo lo que existe. En su nombre y unidos a Él vamos a encontrar la autoridad que compartimos, hermanos, hermanas. Es un día de esperanza, es un mensaje de mucho cambio para nuestras vidas, de levantarnos, de sentirnos tan víctimas. Yo no sé a quién estoy hablando, pero hay alguien ahí que se siente pisoteado, que se siente víctima, que se siente que no puede. Hermano, hermana, será que no sabes quién eres en Jesús. Vamos a continuar. Voy a leer el texto de Juan capítulo 14. En el Evangelio de San Juan, Jesús igual está acercando al tiempo de su pasión y muerte. Sus discípulos seguramente tenían mucha preocupación, sino miedo. Y Jesús llega con ellos y dirige esta palabra donde Él está describiendo quién es en su Padre. A ver, escucha bien. Estoy leyendo del Evangelio de San Juan capítulo 14 y por ahí en medio de versículo 9. El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme
que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, qué palabra más maravillosa, de lo cual yo puedo imaginar la preocupación antes del Segundo Concilio Vaticano, que los obispos tenían tal vez preocupación de cómo es que íbamos a entender este texto, de cómo podríamos aplicarla. ¿Cómo podría alguien tomar la palabra de Dios y usarla para lograr lo que ellos quieren? ¿No es cierto? Yo lo veo mucho en canales que no son católicos, en programas que no son católicos, que van a leer ese texto y entienden, como creen que es mero palabra de Dios, que les ha sido autorizado usar el nombre de Dios para conseguir lo que quieren. De hecho, en otros canales, no esta, vamos a ver que los pastores van a decir, vamos a declarar esta palabra y vamos a agarrar de Dios nuestro milagro. Y los van a tener pactando su milagro y esos términos que no van de acuerdo con nuestra fe, ¿no es cierto, Padre? Claro. Entonces, lo que debemos entender es primero ubicarnos en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando llegamos, ojalá, cuando llegamos algún día a poder decir como Jesús dijo, venme a mí, donde me ves a mí, ves al Padre, donde ves al Padre, ves al Hijo. El Padre, o sea, yo no hago nada de mi propia voluntad, es el mismo Padre operando en mí, ¿no es cierto? Es decir, Jesús está haciendo esa conexión de la unidad que debemos tener con Dios, de esa íntima relación, donde no solamente conocemos quién es Jesús o quién es el Padre o quién es el Espíritu Santo, pero vamos a entender cuál es nuestra autoridad a base de esa unidad. Claro que sí, es muy importante, como ya lo decía desde un principio, sabernos muy amados y predilectos por Dios. Que Dios, entendiendo desde la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y donde en este Evangelio tan hermoso Cristo revela esa íntima relación, comunicación, oración y vida en el Padre. Él sin el Padre no hace nada, no mueve, no quita, no hace. Y eso es lo más importante, que nosotros caigamos en esa cuenta de que todo lo que hagamos sea inspirado a través de la oración con el Padre. Y al estar orando con el Padre, lo vamos a hacer junto con el Hijo, como nos lo dice el Evangelio. Claro, ya iremos viendo que el Espíritu Santo interviene pues también en este momento. Ya por lo que decías, ya en la Sagrada Escritura nos narra que los apóstoles imponían las manos, sanaban en el nombre de Jesús. Y había un tan Simón que digo, yo quiero hacer lo mismo por ustedes, hasta les pago para que me hagan la infusión del Espíritu Santo. Y le decimos, no, es que nosotros no lo hacemos por negocio, no lo hacemos por beneficio, lo hacemos como un don gratuito que Dios da y como cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces de ahí viene la simonía, aquel que utiliza el nombre de Jesús para sus propios beneficios y no para no hacer la voluntad de Dios Padre. Y aquí, Padre, también estamos enfocando mucho el tema de hoy en entender la diferencia y cómo se conjuga la autoridad con el poder. Como bien dijiste, o sea, que quería el poder para realizar
esos prodigios y milagros, pero no contaba con la autoridad para hacerlos. Y aquí vamos a entender qué es lo que requiere para conseguir o para tener o para darnos cuenta que ya lo tenemos, la autoridad y el poder para cambiar la forma que estamos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un corte, hermanos, hermanas que están siguiendo este programa. Nos da mucho gusto. Yo quiero saludar especialmente a los amigos en Palau, Coahuila, en Piedras Negras, el señor obispo y toda esta bella comunidad que apenas me recibieron con brazos abiertos. Quiero mandarles muchos saludos de parte de toda la familia de María Visión. Y quiero también ofrecerles la oportunidad de llamar al canal. ¿Y qué va a suceder cuando usted llama? Usted puede tener personas en el call center que va a contestar tu llamada. Será una dicha y un privilegio para tu servidora unirme en oración con usted cuando dejan sus peticiones y presentarlos pronto a la Virgen Santísima María de Guadalupe en su casita en Tepeyac. Eso solamente si usted llama y comparte con nosotros cuál es esa petición y permitirnos unirnos en oración con usted. Y aparte, pueden ganar. Pues a mí me gusta eso, ¿no es cierto? Todos queremos ganar algo. Pues aquí hay una oportunidad de ganar 2 boletos para el siguiente desayuno de oración de María Visión. Llamando al canal vamos a rifarlas juntas para que pueda ir acompañado, y 2 discos también de alabanzas que te pondrá en la presencia de Dios. Por lo pronto les dejo con Cristi Villaseñor, quien nos lleva otra vez en alabanza a esta bella presencia de nuestro amado Dios. Estuvieras así,
esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Y el amor más grande que es prueba de su amor es que entregó su único hijo para entregar su vida, para darnos vida en plenitud, vida en abundancia. Y lo más importante es vida eterna. En ese programa estamos comprendiendo más de lo que es nuestra autoridad en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo por el texto que estuvimos reflexionando en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Estamos viendo qué maravilla que Jesús está diciendo, ustedes harán cosas mayores. ¿Cómo que cosas mayores que hizo Jesús? Harán cosas mayores porque yo voy con el Padre y todo lo que piden en mi nombre se les concederán. Es realmente tan profundo. Yo desde niña, yo creo que pues mis padres me tenían leyendo la Biblia, estudiándolo desde que tenía uso de razón. Y yo me acuerdo que yo leía eso desde pequeña y que creen ustedes, lo creí. Yo lo creí, yo dije, todo lo que yo pido, Dios me va a escuchar. Y a lo largo de la vida, yo creo que como fruto de esa fe y de esa relación que tengo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y siempre y únicamente buscando hacer la voluntad de Dios, más allá de que tengo compasión por lo que la gente me pide oración, por sus circunstancias de salud, de matrimonio, de familia, por la compasión que yo siento, más allá en mi oración va la voluntad de Dios, que Él puede realizar por medio de nosotros. Vamos a seguir profundizándonos en lo que se requiere. Se requiere una íntima relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y mira, Padre, qué curioso que la gente a veces me pregunta, pero Kimberly, ¿a quién debo dirigir mi oración? ¿Al Santo, a la Virgen Santísima, a Jesús, al Espíritu Santo o al Padre? Como que no saben. Tomamos por hecho que sí, pero no saben. Y aquí claramente Jesús siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre. Y siempre en el Padre nuestro que nos dejó, nos pone dirigiéndonos al Padre. O sea, para contestar la pregunta, para los que lo tengan, es al Padre. ¿Y qué es lo que nuestra relación con el Padre nos deja? ¿O cómo debe ser? En primer lugar, y como resaltado por mucho, debes tener muy claro que tú eres un hijo de Dios. Sí, muy amado. Muy amado, un hijo de Dios, y solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo
que Él anunció a sus discípulos que serán incorporados, que serían siempre con Él, parte de Él, que serían hijos adoptivos de Él. Somos hijos de Dios Padre. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Y hay un texto en 1 de San Juan, capítulo 3, versículo 1, permítame leerlo, que dice: mire cuánto nos ama Dios, el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Padre, para ti, ¿qué ha significado saber que tú eres un hijo de Dios? Qué pregunta tan interesante, tan importante y tan hermosa. El conocerme yo como hijo de Dios es conocerme como... Ustedes que son padres saben cómo aman a sus hijos. Y yo al verme como hijo de mis padres, a los cuales los amo, les mando un saludo que nos están viendo. El conocerme hijo de Dios y un hijo predilecto de Dios, a mí me da la seguridad de que siempre cuento con un Padre que me protege, que me ama, que me cuida, que me ayuda, como lo hace más que un Padre terrenal. Y la seguridad también de estar agradecido, porque bien sabemos que nosotros somos débiles, frágiles, y que Él envió a su propio Hijo para que nos salvara de las tentaciones, de las caídas ocasionadas por el maligno. Entonces, el sentirme hijo de Dios a mí me da la seguridad, la plenitud y la gracia de decir, bueno, mucha gente me puede rechazar, mucha gente me puede ofender, mucha gente me puede criticar, pero yo sé que tengo un Padre que no me rechaza, que no me critica, sino todo lo contrario, me ama, más aún cuando yo siento toda esa maldad del mundo, pues viene el Padre a abrazarme, a acariciarme, a fortalecerme, a levantarme. ¿Por qué? Porque, y no por ser sacerdote, a todos nosotros que somos sus hijos. Y de alguna manera, pues sí, por nosotros tener el don ministerial de la consagración del sacerdocio. Pero entendemos que también con nuestro bautismo tenemos ese triple ministerio, profeta, sacerdote y rey. Entonces, desde ahí también nosotros gozamos, no sé si me adelanto, de ese triple ministerio que Dios nos regala, de ser también sacerdotes bautismalmente. El amor del Padre les hace tanta falta en el mundo. Tenemos la responsabilidad, lo que somos madres, pero más aún, lo que son padres, de reflejar el amor de Dios. ¿Cómo quieres que tu hijo cree en el amor de Dios, tan bondadoso, eterno, fiel, que perdona todo, misericordioso, si usted no es así con tus hijos? Hay un vínculo muy estrecho entre nuestra posibilidad de tener una relación estrecha con Dios Padre, si nuestros padres terrenales nos reflejó a Dios. Y cuando son ausentes, podemos llegar a pensar que Dios es ausente. Cuando nos abandonan, podemos llegar a pensar que Dios nos abandona. Cuando es violento, podemos llegar a tener miedo de Dios. Es una relación muy estrecha, pero yo tuve el privilegio desde pequeña que me vi desde los ojos de mi padre. Él me adoraba, me adora, de hecho, te mando saludos. Él siempre me decía, eres hermosa, o sea, te amo, o sea, se derritía frente a mí, era impresionante. Una sola vez trató de darme una nalgada y él lloró. Yo dije, pues dale, o sea, y él lloraba, no podía. Eso me ayudó tantísimo en tener una relación muy estrecha con Dios Padre. Pero lo más importante es de ver que somos hijos de Dios. Y antes de ir al corte, les voy a leer un texto más
que nos convence. A ver, déjate convencer. San Pablo escribió a los Romanos en capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hacen hijos de Dios. Y por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Palabra de Dios. Les dejo con Cristi Villaseñor. Mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega y calma mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella. Es tuya esta hora, estoy naciendo. Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave, abrasador, dulce huésped del alma. Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave, abrasador, dulce huésped de mi alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentida, oveja perdida, queriendo volver. Aprecia el canto que te doy, toma mis palabras, nostalgias de mi alma, sedienta de amor.
Qué hermoso que estamos unidos en todas las naciones por medio de María Visión, aquí en la presencia de Dios, aprendiendo, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para decir, Señor, quiero más, quiero saber cómo servirte, cómo amarte, cómo conocerte. Quiero hacer las cosas correctamente y quiero hacerlos unidos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Hoy el tema es autoridad y poder. Estuvimos reflexionando en los primeros segmentos de la necesidad de estar unidos con el Padre y únicamente hacer su perfecta voluntad. Nunca tratar de forzar a Dios a hacer nuestra voluntad. Eso es una gran diferencia, porque en la oración normalmente estamos tratando de ver cómo hago para que Dios haga lo que yo quiero. Y este tema nos está iluminando, nos deja ver que cosas aún más grandes de las que hizo Jesús, de resucitar a los muertos, de calmar las tormentas, de dar vista a los ciegos, obras más grandes. Pero ¿cómo es eso? Es demasiado grande para captar, ¿no es cierto? Por eso estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumina a lo largo de esta reflexión. Hemos reflexionado acerca de ser hijos de Dios y de tener una relación estrecha con Dios Padre. Y ahora vamos a meditar, a reflexionar acerca de nuestra relación con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer un relato que algo que sucedió a San Pedro y San Juan, relatado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a versículo 1. Dice que un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Ahí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y Juan, que estaban a punto de entrar al templo, les pidió una limosna, y ellos lo vieron. Y Pedro le dijo, míranos. Y el hombre puso atención creyendo que le iba a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho eso, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie en un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Y todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabía que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamado La Hermosa. Hermano, hermana, esto sucedió justo después de Pentecostés, donde los apóstoles, donde los discípulos se transformaron. Ustedes pueden leer los textos anteriores y ustedes van a ver que estaban llenos de miedo cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Se encerraron llenos de miedo. Pero después de Pentecostés lo que estamos viendo es precisamente una transformación en los discípulos. Pero mira, Pedro no andaba diciendo yo soy sanador. Él no andaba diciendo yo soy el que tiene todos los dones. Mira, yo le voy a levantar y te voy a sanar. No. Hasta San Pedro y hasta San Juan entendieron perfectamente que estaban llamados para hacer lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el documento de Aparecida, los obispos nos indican en numeral 144 que todos
todos los bautizados, sí, claro, tú también, todos estamos llamados a compartir la misión de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, de ser misioneros. Y cuando somos misioneros, no es en el concepto de llevar bienes y construir techos. Eso es para algunos que quieren unirse. Claro que sí, están todos invitados a unirse con la misión de María Visión, entre otras, que llevan esos bienes y esa palabra y esa esperanza a los demás. Claro que sí, pero cuando vayamos en el nombre de Jesucristo, prepárate, porque los ciegos van a ver, los sordos van a brincar, los que no podían caminar van a brincar, los sordos van a oír. O sea, cuando actuamos, vivimos, oramos y todo lo que hacemos, como hoy en ese programa, en el nombre de Jesucristo, Dios respalda con poder esa predicación o esa acción. Mira, ese hombre que estaba tirado ahí todos los días mendigando, yo te puedo asegurar que no imaginaba que podía caminar. Como nunca caminó, pues ¿cómo va a entender que eso existía como posibilidad? Y Pedro y Juan, viviendo desde la fe, operaron diferente en la autoridad y en el poder. Ellos comprendieron que Jesucristo iba a estar intercediendo por ellos, y en su nombre, en su persona, se acercaron a ese hombre. Pues vaya pues, el hombre los miraba, a ver, extendiendo la mano, pues, ¿qué me vas a dar? Deja de mendigar, hermano, deja de extender tu mano aceptando migajas, aceptando limosna. Dios te puede sanar, porque en el nombre de Jesucristo podemos orar unos por otros, y en el poder del Espíritu Santo usted puede saltar de gozo. Yo por una voy a estar orando por tu milagro, si nos concedes el privilegio, llamando al canal. Lo he hecho toda la vida. Mira, desde pequeño yo creía que si oremos con fe, unidos a la voluntad del Padre, que podríamos ver esos milagros hoy. Jesús está vivo, hermano. Jesús resucitó, está al lado del Padre. Él está intercediendo por usted en ese momento. Ha llegado el día de tu bendición, como el día aquel. Pues el muchacho lo miró y Pedro le dice, míranos. A mí me encanta, ¿cómo que míranos? O sea, ¿no te parece absurdo esa primera palabra de San Pedro? Míranos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque seguramente el hombre tirado en el piso miraba al piso. Levanta tu mirada, hermano, levántalo. Levanta, respira. Tú eres un hijo de Dios. Dios quiere restaurar tu dignidad primero como hijo de Dios. Antes de recibir su milagro de su salud, recibió esa mirada de dignidad. Tenemos que mirar a los que sufren, a los que son necesitados, y tenemos que atrevernos a ir con fe para orar con ellos, para atender sus necesidades, para servirlos, para acariciarlos, para amarlos, para darles un abrazo, hermano. Esto es míranos. Y después, o sea, no quedó ahí. Después lo toma de la mano, lo levanta. Y dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pues el tipo se levantó y empezó a andar. O sea, imagínate su sorpresa. Dicen aquí que el pueblo quedó muy asombrado y hasta con temor. Pues imagínate el Señor, imagínate su familia. Y yo creo, pues me animo a decir que a lo mejor se enojaron la familia, porque a lo mejor lo usaron. Como aquí en México sucede, lo ponen ahí en la calle para que uno le tenga lástima y puede recibir más.
A veces queremos que se quedan enfermos, o a veces uno mismo no se anima a levantarse, a vivir otra cosa. Hermano, hermana, yo te digo en el nombre de Jesucristo, te me levantas hoy. Levántate y anda, ha llegado tu día. Y mira, los fariseos, siguiente capítulo, qué barbaridad. Aquí vemos un San Pedro transformado. En su discurso se convertían miles. Pero fíjate en versículo 8 de capítulo 4. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes para que lo sepan todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y siguiendo más allá, dice: mismo a quien ustedes crucificaron. ¡Qué valentía de San Pedro! ¡Qué barbaridad! O sea, San Pedro no llamó la atención hacia él. Y ahí hago llamada de atención a todos los queridos amigos, hermanos, y algunos sacerdotes inclusive, que quiere llamar toda la atención hacia ellos, como curas sanadores, como gente con mucho don, mucho milagro que sucede. No, hermano, hermana, si a ti te pregunta, ¿y cómo fue hecho eso? Usted aprende a contestar de la misma manera: no fue yo, no fue esta reunión, fueron sanados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y mira, los fariseos ya no sabían qué hacer. Se muestran capítulo 4 preocupados porque dice: ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos discípulos? Todo el mundo va a creer en ellos. Fíjate que en un día perdimos 3,000. ¿Qué va a suceder si esto sigue pasando? ¿Y sabes lo que se atrevieron a decir? A ver, seguimos más adelante en capítulo 4. Dicen aquí en versículo 16: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben qué han hecho en ese señal milagroso, y no lo podemos negar, pero a fin de que ese asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron a que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ¿piensan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Palabra de Dios. Ya estás imaginando el escenario. Estos detalles, ¿qué hacemos? Bueno, como dijo San Pedro, que este milagro sucedió por medio del nombre de Jesucristo, facilito, vamos a prohibirlo. Vamos a prohibir que no hablan en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vino la valentía de los discípulos? Pregunto yo. ¡Qué barbaridad! Ellos ya no tenían miedo a nadie. Lo que decían a su cara de esa gente que querían prohibirles: nosotros no vamos a obedecerles a ustedes. Lo que más nos importa es obedecerle a Dios. O sea, todavía humildes, ubicados, obedientes, no buscaba su vanagloria. Ellos decían: no, porque nuestra misión es de hablar en nombre de Jesucristo. Y mira, dieron una definición facilito de la evangelización. La evangelización es hablar de lo que tú has visto y lo que tú has oído. Y ellos dijeron: nosotros no podemos hablar de lo que hemos visto, lo que
que me ha oído. Esto, hermano, hermana, es tu llamada también. Vamos a ir a un corte. Medita lo que Dios te está hablando por medio de esta revelación de cómo es actuar, vivir, orar y servir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo con Cristi Villaseñor. Escucha a Jesús que te dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Ven a mí, tú que estás cansado, cargando tu pecado, cargando ese vacío. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí. Bendito pecado que mereció a tal Redentor. Ven a mí, dame aquello que tú cargas, dime aquello que tú sientes, que yo te escucharé. Ven a mí, porque yo te aliviaré, porque yo a ti te daré el consuelo que tú buscas, sanación y salvación. Solo ven a mí, porque yo te amo, porque yo te espero, porque yo confío en ti. Ven a mí. Ven a mí. Tú, mi Dios, Señor y amigo, tú, mi Dios, Señor y amigo, compañero de destino. Es bueno sentirte cerca cuando la noche se acerca y se oscurece el camino. Tú, la fuerza de mi paso, quien modela barro y vaso, tú, huella de mi sendero, Dios amigo, compañero. Estás ahí donde voy, amándome como soy. Nunca has estado ausente en el momento presente, compañero. ¿Dónde estoy? Solo tú sabes decir lo que dentro de mí mismo solo me atrevo a pedir. A tu amor, a tu palabra, mi lucha y mi derrota, mi llanura y soledad, mi canto, mi paz y mi pan, mi mensaje
Dios amigo, compañero, compañero, compañero. Hermano y hermana, estamos abriendo los ojos y corazones a esta realidad. Somos hijos de Dios y debemos vivir como tal. No somos del mundo. Hemos sido apartados del mundo en nuestro bautismo. Le voy a preguntar al Padre Modesto que nos explica un poco cómo el sacramento de bautismo y confirmación nos unen con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Claro que sí. Sabemos que estos sacramentos son los sacramentos de iniciación cristiana. El primero con el que iniciamos es con el de bautismo. El bautismo siempre nos incorpora a la iglesia, nos incorpora a ser miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es cabeza. Entonces, donde ya insertados somos nosotros hijos de Dios y coherederos también como hijos de Dios. Se utilizan diferentes momentos en el bautismo y signos. Uno es la ropa blanca. ¿Por qué la ropa blanca? Porque el pecado que adquirimos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, va a ser quitado con la gracia y poder de Dios. Y después se unge con el óleo santo. ¿Para qué? Para convertirte en templo del Espíritu Santo. Y quitado después de eso, te ungimos con el crisma, con el triple ministerio, donde eres profeta, sacerdote y rey. Y se te regala una velita donde junto con tus padrinos se comprometen papás y padrinos a ir guiando, iluminando como esa vela guía en las tinieblas, en la oscuridad, hacia la luz, hacia el camino de Cristo. Entonces es un sacramento muy bonito, muy hermoso, donde debemos de gozarlo como un sacramento, un regalo de Dios, y no como un evento social que muchas veces y aparte quita el pecado original. Quita el pecado original de nuestros primeros padres. En ese momento son santos. En ese momento ya quedan santos, libres. Yo tengo un amigo en la Basílica de Luján, Padre Gabriel, te mando un fuerte abrazo, que él cuando bautiza hasta 400 niños cada sábado, wow, impresionante, él los levanta al final y bendice al pueblo, dices que son santos. Y debemos vivir esa realidad de nuestro bautismo, pero la Iglesia también nos da el sacramento de iniciación de la confirmación, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Y ahí qué es lo que recibimos? Ahí es confirmar lo ya recibido. Se recibe se recibe el Espíritu Santo. Entonces ahí se confirma donde ya tú recibes al Espíritu Santo con los propios dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, y como se te vuelve a recordar que eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto debes de tener ese pudor, ese respeto de no pintar el templo de Dios con tatuajes, de no lastimar el cuerpo de Dios con cosas que no son parte de que a veces te dejas llevar por las modas, te dejas llevar. Y eso es lo exterior, Padre, pero háblanos de lo interior también, interior, ¿no? De lo interior es ser templo del Espíritu Santo, imagínense nada más, tener al Espíritu Santo que santifica, que renueva y que crea de nuevo dentro de ti, pero para eso hay que estar en gracia. Y la gracia se recibe a través de bien sabemos, la penitencia, la confesión, y también a través de la comunión, a través de la Eucaristía. Todos los sacramentos van entrelazados unos con otros, nada más va por grados según la etapa del entendimiento que vaya teniendo el cristiano. Y háblanos del sacramento del sacerdocio ministerial. El sacramento del orden, sí, el sacramento del orden es un sacramento de servicio. Hace un momento decías con toda claridad, madrinita, que los dones son de Dios. Nosotros no somos los dueños de los sacramentos, somos los administradores de los sacramentos, pero que sí Dios ha tenido la confianza y nos ha conferido de, en el momento de hacer partícipe de los sacramentos, ser el representante de Cristo, ser otro Cristo. Por eso los sacerdotes debemos estar en gracia. En gracia es decir, confesados,
teniendo un acompañamiento espiritual, también se requiere tener un director espiritual. Y por qué no también participar en los ejercicios espirituales para renovarnos, para ir nosotros concientizándonos cada crecimiento que vamos teniendo y compromiso como sacerdote. Ahorita me venía a la mente algo que pasó recientemente. Unos amigos muy queridos perdieron un hijo de 11 años en un accidente muy trágico. Y durante esos 11 años, el niño, cuando tenía conciencia, le pedía un hermanito. Y ellos se esforzaron por darle un hermanito a su hijo y no pudieron. Entonces, fue algo que nada más me dijeron: Padre, ayúdenos a pedir, porque no queremos hacerlo in vitro. No queremos hacerlo de una manera que no sea natural. Hicimos oración y les pedí que se pusieran en gracia, los que se estuvieran confesados, comulgando, que fueran a la hora santa, que fueran al desayuno de oración que tenemos de María Visión. Y después juntos hicimos una oración. Pero le pedimos que se hiciera la voluntad de Dios y lo que fuera más conveniente para la familia. Pedimos ahí entonces la presencia de Cristo. Dice: cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, está presente. Y pedimos al Espíritu Santo que viniera a renovar ese vientre, a renovar a ese papá. Y la familia quedó nuevamente embarazada, para gloria de Dios. Y como dijiste tú, gracias, Padre. Le dije: no me den las gracias a mí, denle gracias a Dios que escuchó nuestras oraciones a pesar de nuestras debilidades y fragilidades. Muy importante. Y en tu sacerdocio ministerial, Padre, ¿qué se siente cuando pronuncias las palabras y elevas el pan en la hostia y el cáliz y te das cuenta de la dimensión de privilegio de que Dios está usándote, tus manos y tus palabras, y en ese momento eres Cristo entregándose en la cruz, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se siente así? ¿Cómo tú lo vives? Me ha ayudado diferentes etapas que he vivido en la vida. Una de ellas fue una enfermedad muy, muy terrible que yo estaba consagrando, y en plena consagración, elevando el pan y el vino, se me vino un temblor de piernas, se me vino un oscurecimiento, un corazón acelerado, y yo dije: hasta aquí llegué mi vida sacerdotal, mi vida humana. Pero también reflexioné así, porque una reflexión que hace el Padre Pío, lo que significa la misa, que cuando Cristo se entrega en su cuerpo y su sangre y la crucifixión. Y también le dije: bueno, Señor, si esto fue lo que sentiste en el momento de entregarte por nosotros, no soy digno de experimentarlo. Y si es una enfermedad, pues ayúdame. Porque en ese momento fue una entrega total, una crucifixión. Y en ese momento fue donde yo me di cuenta de que en ese momento tenemos que crucificarnos y entregarnos como Cristo, ser otros Cristos que dan la vida por los demás, el servicio, como le dije, un sacramento de servicio, de dar la vida por los demás, y ser un pastor que cuida su rebaño, que alimenta su rebaño, y no que vive de su rebaño y trasquila su rebaño. Entonces es un sacramento muy importante, con unas dimensiones grandísimas, que solamente es un misterio que Dios te va ayudando a través de tu vida, gradualmente, a entenderlo, a servirlo, a vivirlo. Y se me vienen mucho las palabras de San Juan de Dios, de San Juan María Vianney, cuando dice: me postré siendo un hombre y me levanté siendo un sacerdote. ¿Quién soy yo para que Dios me obedezca? Y en ese momento de la consagración, Dios manda el Espíritu Santo para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y su sangre, y para perdonar los pecados en el nombre de Cristo. Demos gracias a Dios por ese misterio de fe tan sublime, tan profundo, de que creo que como María Visión está aquí los 24 horas al día, podemos seguir meditando y escuchando y aprendiendo, ¿no es cierto? Para concluir el tema autoridad y poder, en el ejemplo de esa celebración de la Eucaristía, yo, por ejemplo, podría celebrar la misa, voy todos los días, entonces yo
de tener el poder de hacerlo, pues yo creo que sí, pero no tengo la autoridad. La autoridad y el poder van juntos. Tengo que tener tanto la autoridad de parte de la iglesia como el poder de realizarlo. El poder y autoridad en las cosas cotidianas también van mano en mano. Sí. No me puedes dar autoridad para hacerlo sin darme todas las herramientas y el poder para poder realizarlo. Recursos. Tampoco puedo tener todo el poder y hasta llegar a abusar de eso, sentirme muy poderosa, pero no contar con la autoridad. Van mano en mano. Termino con un texto y después cerramos con la bendición y ese bello canto de Cristi Villaseñor. En Hechos capítulo 4, de lo cual estuvimos meditando, vamos más adelante en capítulo 4, versículo 29. Ahora, Señor, en la oración que hicieron los discípulos, ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo y que por el poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. En el nombre, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, ¿puedes guiarnos en esta oración de bendición? Sí. Vamos a ponernos en presencia de Dios, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad, que sea lo que más nos convenga, que se haga su perfecta voluntad como la hizo Cristo y que así como Cristo descienda el poder del Espíritu Santo para que nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que conoces los corazones y necesidades, intenciones de todos los televidentes y a quienes ellos ponen en consideración de sus preocupaciones, dígnate a derramar tu bendición, tu sanación y tu liberación sobre cada uno de ellos según sus necesidades. Todo es posible para ti, porque nada es imposible para ti, porque tú eres Dios Todopoderoso. Y te pedimos que nos bendigas a todos en nuestras necesidades, enfermedades, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy aquí mirándote en la cruz. Estoy aquí contemplando tu bondad, contemplando tu entrega hasta el final. ¿Qué más decir si me llenas de tu paz? Sin avisar me inundas con tu amor. Eres tú quien siempre me hace sonreír. ¿Cómo agradecer tanto, Jesús?